Hola, buenos días. 2020 ya es historia. Ha sido un año difícil para todos. El año en el que un virus llegó para confinarnos y cambiar por completo nuestra realidad. Este 2020 que acabamos de despedir nos deja al menos una imagen para la esperanza. La de la vacuna en que confiamos para recuperar la vida que teníamos antes del mes de marzo. La pandemia monopoliza casi todo, pero en estos 12 meses pasaron otras cosas que nos disponemos a recordar en este resumen del año. Aún no se sabe cómo pasó de un animal al humano, pero aquí comenzó todo, en este mercado de Wuhan, en China. Según publicó el periódico South China Morning Post, el primer paciente se contagió el 17 de noviembre de 2019. A final de año, los contagiados ya eran 266 y a principios de febrero, alrededor de 9.500. Mattia fue el primer paciente italiano ingresado y diagnosticado con coronavirus en Europa. Su positivo dejó al descubierto que el virus ya campaba a sus anchas en el continente. La Gomera también se convirtió en noticia a nivel nacional. Primer caso de coronavirus en España. Ha dado positivo un ciudadano alemán que llevaba varios días bajo control sanitario. Ayer ya el Centro Nacional de Microbiología confirmaba que uno de esos casos era positivo. Se había contagiado en su país y sin saberlo viajó hasta La Gomera. Permaneció aislado 14 días en este hospital Nuestra Señora de Guadalupe. Un caso que se encuentra en estos momentos asintomático, lo cual quiere decir que estamos ante una infección que produce cuadros leves. Aislados también permanecieron 2 semanas 1 millar de personas en este hotel en el sur de Tenerife tras detectarse 2 positivos entre los 723 huéspedes y 80 trabajadores. Era el 25 de febrero. Mis compañeros están protegidos, tienen sus medidas de protección y están tranquilos. Se les ha dado la información y bueno, y el protocolo hay que seguirlo, tienen que estar ahí dentro hasta que sepamos si hay más personas afectadas. De momento me siento bien, pero sí quiero que me hagan pruebas por si acaso. Fue Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud, quien hacía el anuncio. Estamos profundamente preocupados por los niveles de propagación, de gravedad y de inacción. Por tanto, hemos evaluado que la COVID-19 se puede considerar una pandemia. Porque el 12 de marzo el planeta alcanzaba los 120.000 infectados por coronavirus y más de 4.000 fallecidos. En Canarias eran 46 los positivos. Se han producido 3 casos positivos del personal de la comunidad educativa, en este caso docentes, y ante ello, aunque solo se ha producido en una isla, la decisión ha sido suspender las clases en todas las islas y a partir de mañana. La actividad lectiva se trasladaba al entorno online, pero además se fomentaba el teletrabajo entre padres y madres, se aplazaba el IJIC a las empresas afectadas y se cancelaban las visitas a centros de mayores y hospitales. Minimizar todo lo que puedan el contacto de los niños con personas de edad avanzada, por ejemplo los abuelos, o personas que tengan alguna patología de base. Repito, no son vacaciones. Coordinación con comunidades autónomas, coordinación con las autoridades europeas, seguimiento diario de la situación y decisiones basadas en los criterios que nos trasladan los expertos. Y entonces, el 14 de marzo de 2020, cuando había más de 4.000 contagiados en España, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, se dirigía a la nación. La declaración del estado de alarma afecta a todo el territorio español durante 15 días que podrán prorrogarse con la autorización del Congreso de los Diputados si fuera necesario. Se restringía la libre circulación de la población, que solo podía salir para comprar en supermercados y farmacias, desplazarse a trabajar, a centros sanitarios o a cuidar a dependientes y personas a su cargo. Pero también se cerraban todos los establecimientos con actividad pública. Y entonces asistimos a imágenes inéditas.
Durante la primera oleada murieron 43.697 personas en toda España, 20.000 de ellas eran mayores que fallecían ingresadas en residencias. En Madrid se disparaban los contagios. Ante la saturación de los hospitales se creó en IFEMA, con capacidad para 5.500 camas. En Canarias, mientras tanto, vivíamos en primera persona cómo los pacientes iban saliendo de las unidades de cuidados intensivos. Me he hecho un test que ha dado positivo, así que estoy trabajando desde casa. El primer ministro británico acabó ingresado en la UCI. En un hospital también terminó Donald Trump tras contagiarse de coronavirus. Ya en la Casa Blanca, la imagen que dio la vuelta al mundo fue esta, quitándose la mascarilla y desafiando al planeta con ciertas dificultades para respirar. Al tener más curados que contagiados, esta vez sí que estamos doblegando la curva. Era la noticia necesaria para comenzar la desescalada. Primero fueron los más pequeños, que el 26 de abril volvieron a correr por las calles. ¡Estoy muy contento! Quiero ir a la playa a tocar un poco la arenita. Las islas de La Gomera, del Hierro y La Graciosa en las Islas Canarias anticiparán unos días, al 4 de mayo, su desescalada, situándose en la fase 1. Queda en consecuencia autorizada la prórroga del estado de alarma, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado. Fue la sexta y última prórroga de un estado de alarma que acabó el 21 de junio, el primer día del verano. Con él llegó el buen tiempo, la ciudadanía se relajó y la segunda oleada no tardó en aparecer. En un solo día, a principios de septiembre, se llegaron a contabilizar 386 nuevos contagios, el 75% de ellos en Gran Canaria. Un porcentaje muy elevado asintomáticos o de una clínica leve. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el virus esté afectando a estas edades, que actúen como expansivos hacia los más vulnerables. Venga, va, abre el último. Mientras la segunda oleada en Gran Canaria se centró entre agosto y septiembre, el crecimiento de casos en Tenerife fue constante desde el verano. España, en su conjunto, tiene una incidencia acumulada a día de hoy, en 7 días, de 88,60. La isla de Tenerife es de 110,26. Lo que obligó a decretar nuevas medidas para esa isla. Se restringe la entrada y salida en la isla de Tenerife. Se recomienda evitar los desplazamientos entre los municipios de la isla de Tenerife. De las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana habrá en la isla de Tenerife toque de queda. Toda actividad de restauración, cafetería, restaurantes, etcétera, se suspende en el interior de los locales. En algunos puntos de la península y en el resto de Europa se adoptaron medidas, en este caso de confinamiento, para evitar el avance del virus antes de las Navidades. Si tenemos demasiado contacto durante la Navidad y después resulta que esa fue la última Navidad con los abuelos, entonces realmente habremos metido la pata. Mientras tanto, los laboratorios farmacéuticos trabajaban a contrarreloj para ser los primeros en lanzar la vacuna. Moderna y Pfizer anunciaron una tasa de efectividad de un 95%. Precisamente la de Pfizer es la primera dosis que vimos administrar a Margaret, una británica de 90 años, y también la primera vacuna que llegó a Canarias el 27 de diciembre. Hay que vacunarse. Los de fuera están con esa tontería que no se quieren vacunar. Eso ni se oye ni se siente. En España, los primeros en vacunarse serán los grupos de riesgo, personas con otras patologías, con alta exposición al virus, que pertenezcan a sectores de gran impacto económico y los que tengan más posibilidades de contagio. En una segunda y tercera fase, el resto de la población. Se prevé que el plan de vacunación acabe al final del verano de 2021.
De la respuesta sanitaria ha estado pendiente el sector turístico. Las vacunaciones masivas son las únicas que pueden garantizar el fin del cero turístico, el primero del siglo que ha sufrido el archipiélago. La pandemia ha arrasado la principal actividad económica de Canarias. El turismo, el motor de la economía canaria, se rompe en 2020. La pandemia de la COVID-19 provoca el primer cero turístico de nuestra historia. A mediados de marzo se decreta el estado de alarma. En una semana habían regresado a sus casas casi 300.000 turistas. Aeropuertos colapsados, calles cada vez más vacías y hoteles que cierran. Nos hemos quedado vacíos, acaban de salir los últimos clientes, los clientes alemanes, que tenían vuelo programado para hoy. Tengo que salir lo más pronto posible en caso de que cierren el espacio aéreo. Precaución, pero sin miedo, vamos. El confinamiento de la primera ola deja silencio y números rojos. Canarias había cerrado el año 2019 con más de 13 millones de turistas internacionales. El descenso en 2020 se acerca al 70%. Es real que tenemos un monocultivo del turismo, se puede decir que depende, un 40% del empleo depende del turismo. Ojalá hubiese otros sectores, y nosotros estamos a favor que existan otros sectores que tienen de la economía y del empleo, pero dependerá de su capacidad de competitividad. No podemos pretender que las empresas puedan seguir aguantando el pago de hipotecas, el pago de proveedores, cuando ni siquiera los turoperadores nos están pagando. Hay que tener la cabeza fría, abrir en qué condiciones, porque no solamente es abrir para no arruinarte, ¿no? Cuando volvimos a las calles nos dimos cuenta de que todo había cambiado. El turismo regresa con mascarillas, pero de forma tímida y sorteando 1001 obstáculos. Reino Unido impone cuarentena a sus viajeros. La pandemia se reactiva en verano y Alemania y muchos otros países emisores prohíben de nuevo viajar a Canarias. Todos los esfuerzos se centran en salvar la temporada de invierno. Estamos ahora mismo ante una oportunidad de oro para volver a reactivar la economía, para volver a recuperar esos puestos de trabajo. Con el otoño mejoran los datos de la COVID en Canarias, pero empeoran en los mercados emisores. Cierres perimetrales en Europa y la península y la exigencia de test para viajar dejan en el aire la recuperación del sector. Exigir el PCR es cerrar fronteras a cal y canto, y nos quieren llevar a la ruina, lo están consiguiendo. La economía apenas flota al vaivén de las olas del virus. El campo dejaba imágenes inconcebibles, cosechas tiradas a la basura por falta de clientes. Por el cierre de los hoteles y el confinamiento que tenemos, pues más del 50% de los productos tenemos que destruirlos. En el tercer trimestre, Canarias toca fondo. La tasa de paro en Canarias rebasa ya el 25%. El archipiélago se coloca a la cabeza como comunidad con más paro. Este dato era previsible, principalmente por una falta de actividad económica que todo el mundo percibe. Una valoración que es negativa porque hemos visto que la evolución continúa en caída libre. Expediente de Regulación Temporal de Empleo, conocido por su acrónimo ERTE. Es quizás la palabra de moda en 2020, un salvavidas al que se agarran cerca de 80.000 trabajadores en Canarias. Los sectores que lo necesiten, insisto, los tenemos muy localizados, van a contar con esa protección. Protección para el empleo que se vuelve obsesión cuando se prevé que el Producto Interior Bruto se desplome un 21%. Para 2021 se espera un rebote del 17%. Las bases de la recuperación se plasman en un documento que se firmaba el Día de Canarias. La respuesta del Gobierno ha sido buscar la unidad, buscar el diálogo, buscar el consenso. Nuestro objetivo no es otro que proteger a las familias, proteger a las empresas y proteger a las administraciones públicas. Este pacto creo que le da un arma fantástica al Gobierno para negociar y presionar al Gobierno de Madrid en algunos temas que son absolutamente imprescindibles. Esperanza que se extiende con las noticias que llegaban en julio de Europa. Tras duras negociaciones, los 27 acuerdan un plan de rescate con 140.000 millones para España. La pandemia deja atrás la estrategia de austeridad de la crisis anterior. Un fondo de recuperación que transforme nuestras economías en economías mucho más resilientes, verdes, digitales, inclusivas.
Y este es el momento en que quedan aprobados los presupuestos generales del Estado, los primeros que Pedro Sánchez logra consensuar desde que fue proclamado presidente en junio de 2018. Reciben el apoyo de 11 partidos políticos. A lo largo de 4 días de debate se incorporaron más de 70 enmiendas. Nunca antes la gran parte de las formaciones políticas habían hecho un acto de generosidad. Estos presupuestos son los presupuestos que demuestran la mentira de Pedro Sánchez. Va a votar que no a todas las secciones porque, como bien saben los que son más veteranos que yo en esta Cámara, no existe una votación final sobre el conjunto del presupuesto. Están redactados con la intención de ser absolutamente incomprensibles. A nosotros los presupuestos no nos gustan, o sea, no cumplen el Fuero Canario, no cumplen el REF, el Estatuto. Nunca había ocurrido que todos los preceptos del REF estén contemplados en unos presupuestos generales del Estado. Diferentes puntos de vista también en las cuentas canarias. 8.400 millones de gastos no financieros trae el presupuesto de 2021. Estos son unos presupuestos para la remontada, para tratar de recuperar la economía, el bienestar, los servicios públicos. Las inversiones aumentan hasta los 1.179 millones, mientras las partidas de gasto social crecen un 5%. Este Consejo de Ministros, celebrado el 16 de junio, resultó fundamental para que los números cuadraran. El Gobierno central autorizaba a las instituciones canarias a gastar lo que habían ahorrado en los bancos. Que por vez primera lo podrá usar para los ciudadanos, para la ciudadanía, para el gasto corriente, para la aminoración de los ingresos, para el gasto público. Ajenas a las grandes cifras, las familias con menos recursos han sufrido en carne propia la pandemia económica. Los bancos de alimentos atienden hasta un 40% más de personas. Las ONGs se ven desbordadas. No nos llega, ¿qué va? Si comemos, no pagamos, y si pagamos, no comemos. No estoy cobrando nada, gracias a mi hermano, que me está pagando el agua y la luz. Por el camino quedan también miles de autónomos y pequeñas empresas. A otros les tocó reinventarse. Hay incluso quien abrió con la pandemia y sigue levantando la persiana cada día. Si lo haces bien, tienes una buena organización, tienes tu carta de clientes y empiezas a conocer clientes de la zona, yo creo que va a salir bien. Yo por nada voy a dejar de cumplir este sueño. Sueños que muchos negocios ponen en la vacuna en 2021, en retomar parte de la normalidad, en que estos hoteles ahora al 10% puedan llenarse. Un futuro con turismo, pero con la pujanza de otros sectores que nos alejen del monocultivo. Un antes y un después tras el año que nos dejó estas imágenes del vacío. Crisis sanitaria, cero turístico y repunte de la migración. El último trimestre del año, el archipiélago vivía una situación inédita en la historia reciente. Más de 20.000 personas llegaron a Canarias en patera o cayuco en 2020. Las islas se vieron sobrepasadas sin una red de acogida estable en un escenario de pandemia que ha tensionado la situación con medidas políticas no exentas de polémica. Así ha sido el año más intenso de la última década desde el punto de vista migratorio. Empieza el año con la llegada de 57 personas a bordo de 2 pateras, a la playa de Famara en Lanzarote y a La Graciosa. La tercera embarcación de 2020 arriba el 3 de enero a la playa turística de Maspalomas en Gran Canaria por sus propios medios. En febrero, Gran Canaria es sede de la cumbre sobre inmigración bajo la preocupación por el repunte migratorio. Lo que hay que hacer es gestión. Es el reto del recién nombrado delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, en un mes marcado por la muerte de 14 migrantes en la travesía hacia Canarias. Durante los meses de confinamiento continúa la llegada de migrantes a las islas. Son personas que ya habían iniciado su tránsito migratorio meses atrás y que esta situación de pandemia les sorprende en la costa marroquí. La creciente llegada de migrantes y la falta de una red de acogida estable fuerza al Estado a improvisar este campamento en el muelle de Arguineguín para una primera atención, pruebas COVID y filiación. El muelle, base de operaciones de salvamento marítimo en Gran Canaria, se colapsa. La estancia por ley no debe superar las 72 horas, pero ese tiempo se alarga semanas en algunos casos, aunque el ministro Marlaska lo niega y provoca críticas. Estoy totalmente de acuerdo con lo que han manifestado las distintas organizaciones sociales que se han expresado en las últimas 24 horas tachando de inciertas estas manifestaciones. Un espacio para albergar a un máximo de 400 personas en el que llega a hacinarse a 2.600 migrantes. Diferentes organizaciones denuncian vulneración de derechos humanos. Se llama trato inhumano y degradante.
Con la finalidad de desahogar el muelle, el Estado recurre a alojamientos turísticos vacíos por la pandemia como solución temporal. Mientras, en el mar, la migración suma una tragedia más. Esta patera es localizada sin supervivientes, con 15 cadáveres de migrantes subsaharianos. En septiembre se celebra el Foro Canario de la Inmigración. Se pide al Estado que facilite el traslado a la península de los migrantes y alojamientos dignos. En octubre llegan más de 5.000 migrantes. Se evidencia la ineficacia de las respuestas transitorias. Y lo que pensábamos que ya íbamos a desalojar el campamento, pues volvemos otra vez a retomar la llegada de cayucos. El ministro del Interior anuncia el cierre en breve del campamento del Muelle. Lo hace en Gran Canaria junto a la comisaria europea. En brevísimas semanas estaremos en disposición de proceder al cierre del dispositivo instalado en el puerto de Arguineguín. Se levantan carpas en el polvorín de Barranco Seco. Para que los migrantes puedan pasar esas primeras 72 horas de reseña policial. Mientras tanto, en el muelle, los migrantes comienzan a recibir asistencia letrada. Lo que se vive ahí dentro es caótico. Plaza de la Feria. La policía facilita el abandono del muelle de Arguineguín a 200 magrebíes. Llegan en guaguas fletadas por el Ayuntamiento de Mogán a la delegación del Gobierno. Ahora me dice tener libertad salir a la calle, durmiendo en la calle, buscando la vida. La decisión policial es inexplicable. Marlaska anuncia la apertura de una investigación para averiguar quién dio la polémica orden. Finalmente, la mayoría de los migrantes son reubicados en alojamientos turísticos. Otro episodio incomprensible ocurre en Tenerife, donde unos 200 migrantes llegados en barco regular desde Gran Canaria intentan sin éxito viajar a Huelva. ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones quieren evaluar la situación. Tema sanitario, ofrecimiento del retorno voluntario asistido. Tanto al nivel de la situación de las llegadas como de el acceso de estas llegadas a servicios. El ministro de Migraciones presenta un plan en 2 fases. Campamentos y carpas por 7.000 personas que permitan vaciar lo antes posible el uso de hoteles y después ir trasladando a establecimientos, digamos, de mayor calidad y mayor capacidad de acogida progresivamente. Canarias acepta su cuota, pero exige a Europa solidaridad. Canarias se revira, se rebela y se opone a ser el único lugar de España en donde tenga que quedarse toda la migración que llega a Europa. En el continente africano los ministros estrechan acuerdos. Marlaska en Marruecos aclara que no hará derivaciones masivas a la península. Cuando se me habla de traslado a la península, evidentemente luchar contra la inmigración irregular también es evitar que se establezcan unas vías de entrada irregular en Europa. Quien utilice las vías ilegales tendrá que volver a su país. Mirad si mujeres primero. Otra tragedia en el mar. Una patera con 36 ocupantes naufraga a escasos metros de la costa de Órsola, en Lanzarote. Se encuentran los cuerpos de 8 jóvenes que partieron 3 días antes de Marruecos. Empezamos a oír alaridos de esta pobre gente. Anuncia Mogán que pone como fecha límite el 31 de diciembre para que los migrantes de los hoteles sean reubicados en las instalaciones del Estado. La policía de Mogán levanta actas por orden del ayuntamiento a varios complejos. 2 de ellos acogen a menores. El gobierno cree que la situación no es admisible, pero no está dispuesto a secundar manifestaciones xenófobas ni racistas. ¡El racismo! El defensor del pueblo pide a Interior el cierre inmediato del muelle. Sostiene que se vulneran derechos fundamentales. 48 horas después, el campamento de la vergüenza queda vacío. El muelle de Arguineguín fue un acto de improvisación y aquí en este muelle va a quedar el lamento de las madres que se veían como se separaban de sus hijos. Que el menor lo lleva mal. Pues chicos, yo prefiero que por lo menos esté un tiempo ese menor en una situación que está protegido, insisto, a que esté desprotegido con una persona que no es su progenitor. Finalmente, el fiscal superior de Canarias dicta una instrucción para no separar a los menores de sus progenitores mientras se coteja el ADN. Respecto a los más de 2.000 menores no acompañados tutelados por el gobierno canario, ya hay comunidades autónomas que han mostrado su disponibilidad a acoger a estos chicos y chicas. El Estado confirma un aumento de las deportaciones y se realizan derivaciones a la península. El trasllat imminent de 50 persones provinents de les Illes Canàries a Barcelona. Este año han desembarcado migrantes en todas las islas, incluso en El Hierro y La Gomera, que no recibía llegadas desde 2009. Por primera vez en la historia somos testigos de reencuentros a pie de muelle. Solo un minuto, pero no l'ho visto, lo so che sta bene, che viva.
Aquí estoy buscando un sobrino mío que lleva 12 días. Yo quiero preguntar para mi niño dónde está. Y ahora, gracias a Dios, él está vivo, a ver si me llevarlo conmigo a Madrid. Hoy mismo cogemos el vuelo, para donde sea, para Barcelona, para Sevilla. Estoy muy contenta. Ha venido por mi hermano y mi primo. Ellos tocaron tierra, algunos con la fortuna de reencontrarse con sus seres queridos, pero hay más de 500 personas que murieron en el intento, según la Organización Internacional para las Migraciones. Lo que no se sabe son las salidas que se perdieron en algún punto del Atlántico. En el plano político, el año comenzaba con la toma de posesión de Pedro Sánchez como presidente tras un acuerdo de investidura con Unidas Podemos. El coronavirus obligaba a finales de marzo a declarar el estado de alarma y el confinamiento de la población para evitar la propagación del virus. En Canarias, que afrontó el primer caso de COVID detectado en España, la gestión de la pandemia provocó la reestructuración del gabinete de Ángel Víctor Torres. El 7 de enero, Pedro Sánchez era proclamado presidente del Gobierno. Queda otorgada la confianza al candidato don Pedro Sánchez Pérez Castejón. El séptimo presidente de la democracia española, incluyendo en su gabinete a Carolina Darias como titular de Política Territorial, que se convertiría en la primera ministra canaria. Prometo, por mi conciencia y honor. En febrero, durante la apertura de la 14ª legislatura, aún no se adivinaban las dimensiones de lo que estaba por venir, a pesar de que en Canarias ya se había detectado el primer caso de coronavirus de toda España. Hoy recibirá Canarias previsiblemente los primeros kits y eso nos permitirá hacer por primera vez las analíticas en Canarias. Un control sanitario con el que se buscaba garantizar la seguridad entre la población y preservar la calidad del destino. Estamos comunicando al mundo que Canarias es un lugar seguro para que se siga visitando por parte de los turistas. Aquí están absolutamente seguros. En marzo, la complicada situación que había en Italia hizo suspender todos los vuelos con ese lugar, también los viajes del inserso en España. Hasta que el 14 de marzo, esta imagen conmocionó al país. Decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. A partir de entonces, el mando único pasaban a tenerlo los ministros de Sanidad, Interior, Defensa y Transportes. La primera de las medidas que hemos tomado es que la Unidad Militar de Emergencias haya empezado a desplegarse. Ese estado de alarma obligaría a un confinamiento de toda la población que se alargaría durante 3 meses. En medio, la necesidad de aprobar en el Congreso hasta 6 prórrogas de ese estado de alarma elevó la tensión en las Cortes. Demostremos a la ciudadanía la utilidad de la política, lo imprescindible del servicio público. Solicitaremos una comisión de investigación parlamentaria para esclarecer las responsabilidades del Gobierno en su nefasta gestión de la pandemia. El mayor confinamiento del mundo occidental y a la vez a la cabeza en el número de muertos por habitante. Y es que, señorías, con banderas no se derrota al virus, por grandes que éstas sean. Se le derrota haciendo caso a los expertos. De nuevo han decidido convertirse en el mayor agente de desestabilización de España. Esperemos que los ERTE diferenciados en Canarias, con una colaboración con el Gobierno de Canarias para ver cómo evoluciona, permita que ese medio millón de personas tenga esperanza. Más del 40% de la población activa en Canarias está o en paro o necesitada ayuda. En el Congreso, el Partido Popular cesó a su portavoz Cayetana Álvarez de Toledo, a la que sustituyó por Concepción Gamarra. El 26 de mayo, Sánchez declara durante 10 días el luto oficial por las víctimas de la COVID. Y en julio caen recuerdos, esperanzas. Se les rinde un homenaje de Estado en el Palacio Real de Madrid. La COVID ha sido y sigue siendo aún en todo el mundo, no lo olvidemos, una ejecutora fría. Hemos vivido situaciones que te dañan el alma, porque quien había detrás de los EPIs no eran héroes, éramos personas. Entre tanto, el país ya había comenzado una desescalada progresiva en la que el mando estatal pasa a transferirse a las comunidades autónomas, cuya gestión fue cuestionada en varias ocasiones, principalmente en el caso de la Comunidad de Madrid.
Allí las decisiones adoptadas por su presidenta no gustaron al Ministerio de Sanidad, que las consideró insuficientes para frenar el virus y les impuso nuevas restricciones, generándose una escalada de tensión entre el Estado y la comunidad. La salud de Madrid es la salud de España. Madrid es especial porque la salud de Madrid es la salud de España. Cumplirá todas las órdenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas. Ahora, eso sí, iremos a los tribunales nuevamente, como hicimos con el pase de fase, para defender los intereses legítimos de los madrileños y que las medidas se ajusten a la normativa, a la realidad, que sean objetivas y justas. En Canarias, La Graciosa, El Hierro y La Gomera fueron las primeras islas en comenzar la desescalada que de forma progresiva se extendió a todo el archipiélago. Pero ante el empeoramiento de los datos, el gobierno decretó el cierre del ocio nocturno antes que en otros territorios del Estado. Que se elimine, se cierre la actividad en el exterior y en el interior. De ahí tenemos que cambiar y por tanto cambiaremos. El 25 de octubre, y debido al incremento de casos en toda la península, se decreta un nuevo estado de alarma para imponer, a petición de muchas comunidades autónomas, el toque de queda y limitar la movilidad en la mayoría de territorios. Además, el Congreso de los Diputados afronta la quinta moción de censura de la democracia, en este caso de Vox contra Pedro Sánchez. Si esta moción prosperase, y nosotros nunca perdemos la esperanza de que algunos de ustedes se caigan del caballo, convocaremos elecciones antes de que termine este año. Censura que no prospera y en la que el Partido Popular se coloca del lado del gobierno. La gestión de la pandemia provocó discrepancias también en el gobierno de Canarias, que terminaron con el cese de las consejeras de Sanidad y de Educación, Teresa Cruz y María José Guerra, hoy sustituidas por Blas Trujillo y Manuela Armas. Además, la crisis sanitaria y sobre todo económica que afecta a las islas ha impulsado la visita de ministras como Reyes Maroto, Carolina Darias o Yolanda Díaz, que han querido conocer sobre el terreno la situación que afronta el archipiélago. Vamos a continuar trabajando de forma coordinada, presidente, para garantizar un impulso adecuado de políticas de empleo que permita hacer frente a las situaciones derivadas de la COVID-19. Que precisa de medidas extraordinarias. Nuestra lejanía y nuestra situación económica así lo exigen, por objetividad, por razones indiscutibles. Lo mismo que hicieron sus majestades los reyes en una ronda por las comunidades autónomas. Y el presidente Sánchez, que se reunió con las autoridades insulares durante sus vacaciones en Lanzarote. Este es el momento en el que Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán en Gran Canaria, es detenida por una supuesta compra de votos en las elecciones de 2015, tras lo cual quedó en libertad con cargos a la espera de declarar ante el juez. Muy tranquila, te lo puedo asegurar. Y este 2020, tras un año de mandato, la socialista Patricia Hernández dejaba de ser alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, tras prosperar una moción de censura de Coalición Canaria y Partido Popular, que convertiría de nuevo en alcalde al nacionalista José Manuel Bermúdez. La falta de liderazgo y de capacidad para la dirección de un gobierno carente de hoja de ruta nos sitúa en una posición muy delicada. Hoy este ayuntamiento se paraliza a la espera de que unas personas irresponsables, con más ansias de poder que de altura política, ocupen los que consideran sus despachos. Y la gestión del alcalde de Arona en Tenerife, José Julián Mena, ha estado cuestionada por su propia formación, el Partido Socialista. Mis manos están limpias. Y nadie puede acusar a este alcalde de haber adoptado ni una sola decisión irregular. Un expediente que terminó en expulsión. Además, Coalición Canaria y Podemos han celebrado sendos procesos electorales en los que Fernando Clavijo y Laura Fuentes han sido elegidos como secretario general de los nacionalistas y coordinadora general de Podemos, respectivamente. Nos encontramos con una realidad innegable. Canarias necesita de una fuerza nacionalista como Coalición Canaria para defender. Estamos más que refrendadas por toda esa militancia y vamos a seguir contando con las bases y con todas las personas porque en Podemos no sobra nadie. Y todo en un año que será recordado como aquel en el que el rey emérito Juan Carlos I se marchó de España, dijo, por servicio a los españoles,
tras un supuesto cobro de comisiones millonarias. Un año marcado por protestas y movimientos políticos. Elecciones en Estados Unidos, Bolivia o Venezuela. Las norteamericanas, las más votadas de la historia en el país. Todo lo contrario que en Venezuela, donde apenas votó el 31% de la ciudadanía. La pandemia impuso restricciones a la movilidad, pero no logró frenar las concentraciones que por distintos motivos se celebraron en todo el mundo. Un año marcado por la pandemia. En la primera ola del coronavirus, miles de personas se niegan a aceptar la existencia del virus. Los negacionistas llenan las calles. La más destacada en Europa se desarrolla en Berlín. En la segunda ola, el cierre de negocios provoca más concentraciones. Y disturbios en París por una protesta contra la ley de seguridad impulsada por el gobierno francés. El detonante, la agresión de 2 policías a un ciudadano negro por no llevar mascarilla. Esta otra concentración antirracismo, el asesinato de George Floyd a manos de un policía en Estados Unidos, deja una de las manifestaciones más multitudinarias del año, desde Minneapolis a Washington, con eco en muchas ciudades europeas como París. Surge el movimiento en defensa de los derechos de los afroamericanos. En medio de ese grito por la injusticia racial y con la COVID que golpea duramente Estados Unidos, la campaña hacia la Casa Blanca. El actual presidente Donald Trump se contagia de coronavirus, lo ingresan en el hospital de Maryland y sale en coche a saludar a sus seguidores. Poco más de una semana de su positivo, reanuda los actos públicos. En el país se viven días intensos con el recuento de votos casi una semana hasta que el demócrata Joe Biden gana las presidenciales. Hemos ganado con la mayor cantidad de votos emitidos para una candidatura presidencial en la historia de esta nación. Kamala Harris se convierte en la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos. Esto es progreso, porque somos gente con poder para construir y crear un futuro mejor. Pero Donald Trump, presidente saliente, se niega a aceptar los resultados y acude a los tribunales. Un grupo de personas infelices se está intentando arrebatar vuestro derecho al voto y no lo permitiremos. Pero finalmente Trump reconoce los resultados, pero Estados Unidos no valida los comicios en Venezuela, tampoco la Unión Europea, y la mayoría de la oposición del país lo califica de fraude. Solo hacen fraude los que le temen al pueblo, y Maduro y su régimen perdió todo el apoyo popular. Con una participación del 31%, a las urnas acuden 5 millones de personas frente a los 14 millones de 2015. Nicolás Maduro se proclama vencedor. Ratificados y recontrarratificados por el amor, el voto y la pasión de un pueblo. Una participación similar obtiene la consulta popular sobre el rechazo a Maduro, impulsada por Juan Guaidó, líder de la oposición. A las urnas acuden de forma telemática venezolanos dentro y fuera del país. Las mesas se habilitaron también en Canarias, un proceso que no fue vinculante. Casi un año con gobierno interino en Bolivia, pero las elecciones presidenciales salen adelante y dan la victoria a Luis Arce. Nuestro gobierno buscará en todo momento reconstruir nuestra patria en unidad para vivir en paz. Luis Arce, miembro del partido del expresidente Evo Morales, jura su cargo arropado por representantes internacionales, entre ellos el rey Felipe VI. A los pocos días, Evo vuelve al país después de su exilio en México. Movimientos políticos también en Perú. Una moción de censura acaba con la presidencia de Martín Vizcarra. Le sustituye en el cargo Manuel Merino. Y esta es la respuesta de parte de la población. 2 jóvenes mueren en los enfrentamientos con la policía y en menos de una semana Merino dimite de su cargo. Están previstos comicios para abril de 2021. Los presupuestos del año que viene son el detonante de las revueltas en Guatemala. Los manifestantes irrumpieron en el Parlamento provocando incendios en el edificio. La presión de la población consigue detener las cuentas. Con revueltas acaban también en Guinea-Conakry ante la reelección de Alpha Condé por 3er mandato consecutivo. Desencadena una grave crisis violenta en el país. El paso de Guerguerat, frontera con Mauritania, se convierte en un punto de tensión entre el Frente Polisario y Marruecos. Algunos saharauis se plantan y bloquean la zona durante días. Se viven enfrentamientos. Se rompe el acuerdo de paz establecido por ambos bandos en 1991. El Frente Polisario denuncia que Rabat explota sus recursos. Y en medio de este conflicto, Estados Unidos reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.
uno de los líderes de las fuerzas revolucionarias de Irán, es asesinado por las tropas norteamericanas. Lo reconoce Estados Unidos y la respuesta de Irán es casi inmediata. Atacan varias bases militares estadounidenses en Irak. Poco después, 2 misiles iraníes impactan contra un avión ucraniano. Dicen que por error mueren 176 personas. Esta masacre nos lleva a Nigeria. El grupo terrorista Boko Haram reconoce que mató a más de 70 agricultores al norte del país. El gobierno del estado de Borno ha pedido más soldados en la zona para poder proteger a la población. Francia es golpeada 2 veces por atentados terroristas. Por enseñar caricaturas de Mahoma es asesinado un profesor en París. Apenas unas semanas después, ataque en una iglesia de Niza. El atacante acaba con la vida de 3 personas. Como acto terrorista se investiga en Alemania el asesinato de 2 personas. Mueren tras ser atropelladas en una calle peatonal. Otra decena de transeúntes resulta herida. El conductor fue detenido ese mismo día. La explosión en una nave con 2.000 toneladas de nitrato de amonio en Beirut acaba con la vida de 190 personas, 6.000 resultaron heridas. Se declara el estado de emergencia en la capital del Líbano. La situación es crítica, 300.000 personas se quedaron sin hogar. Y sin un techo en mitad de la noche se quedaron 13.000 personas, entre ellas 400 menores no acompañados. El campamento de refugiados de Moria, el mayor de Europa, acabó así calcinado. El incendio no dejó víctimas mortales, pero en la calle quedaron miles de migrantes durante días. La mayoría fueron trasladados a un nuevo campamento en Lesbos. Las ONGs denuncian las precarias condiciones en las que viven. La crónica de sucesos también estuvo marcada por la COVID-19. Desde que se decretó el estado de alarma, se registraron en Canarias 578 detenciones y más de 62.800 sanciones por incumplimientos. En 2020 se produjo la salida de prisión de Antonio Ojeda, el Rubio, principal sospechoso de la desaparición de Jeremy Vargas. Y seguimos de cerca investigaciones como la de la estafa piramidal del caso Albiestar en Tenerife o la mayor operación contra el tráfico de hachís por vía marítima de la historia de España. 2020 comenzaba y lo hacía sorprendiéndonos con estas imágenes. Esta niña caminando por la cornisa de la 5ª planta de un edificio en el sur de Tenerife. Salió del balcón y caminó por el saliente varios minutos tras el despiste de sus padres. El juzgado de Arona se hizo cargo de la investigación. Y de las alturas al mar. Amenizaje de emergencia de una avioneta tras fallarle el motor en el municipio Gran Canario de Moya. La pericia del piloto fue clave para que sus 2 ocupantes salieran ilesos. El mes de enero acababa con la detención por parte de la Guardia Civil, la DEA de Estados Unidos, la Policía de Colombia y Europol de una importante organización delictiva a nivel internacional. 11 personas detenidas en la isla de Tenerife. Todos se dedicaban a distribuir cocaína desde Colombia utilizando la denominada ruta africana. Y en Gran Canaria se producía una importante persecución policial en Maspalomas que acabó con 7 detenidos, 5 policías heridos y 2 fugados. La huida de los delincuentes tras percatarse de la presencia policial hizo saltar las alarmas. Huyeron, pero se metieron por una carretera cortada de la aldea, dieron la vuelta y chocaron de frente. 2 de los detenidos tenían antecedentes policiales. Marzo salía de la cárcel Antonio Ojeda, el Rubio, tras 5 años interno por agredir sexualmente a un menor en 2012. Ojeda salía justo un día después de que se cumplieran 13 años de la desaparición de Jeremy Vargas. Él es el principal sospechoso de su desaparición, aunque sigue reclamando su inocencia. Yo no he hecho nada y me he comido 5 años sin culpa ninguna. Yo no sé nada de Jeremy, señora. Tenemos un montón de indicios, pero no hemos podido probar nada. Que no se acerque, porque en ese momento yo no sé cómo voy a reaccionar, ni yo, ni mis padres, ni nadie de la familia. Ayúdame ahí, por favor, y dice el motivo del traslado. Llegaba el 13 de marzo, se decretaba en España el estado de alarma por la pandemia, decreto que implicó el confinamiento. Su incumplimiento suponía multas entre 100 euros y 600.000 e incluso el ingreso en prisión. Todos los cuerpos y fuerzas de seguridad intensificaban los controles por mar, tierra y aire. Una semana después se producía ya el primer ingreso en prisión, dictaminado en Gran Canaria por un delito de conducción temeraria. Y se producían los primeros altercados, como esta multitudinaria pelea en vecindario que acabó con 15 detenidos y teniendo que intervenir hasta los militares por el uso de armas blancas. Crecía también la tensión en las cárceles tras la prohibición de las visitas de familiares. Muchos presos se rebelaron contra el sistema.
En abril ya se habían interpuesto más de 40.000 denuncias y 400 personas detenidas. Fiestas ilegales en piscinas, celebraciones en azoteas, paseos por la playa, conductores temerarios pillados a 264 kilómetros por hora y la ciberdelincuencia crecía más de un 7%. Incluso se produjeron momentos como este en un cementerio en el sur de Tenerife sin distancia social. Se reanudaban los juicios y se celebraba la vista por el triple asesinato de Guasa. Ricardo Ortega es condenado a la prisión permanente revisable tras asesinar a sus padres y abuelo en 2018 en Arona. Perdonarme les va a costar bastante, pero sinceramente espero que algún día puedan llegar a hacerlo. Y este 2020 ha sido satisfactorio para la familia de Lionel Carrillo, asesinado en 2017 en un tiroteo en Gran Canaria. El veredicto del jurado popular declaró culpable de asesinato a Francisco Iván Trujillo, alias El Chupa. La Fiscalía solicita 21 años de cárcel. La defensa del acusado, por su parte, ha asegurado que recurrirán la sentencia. Hablando casi de un sistema de ejecución. Créanme si les digo que no toda muerte violenta es un asesinato. Y en Santa Cruz de Tenerife se condena a 6 años de prisión a la mujer que provocó el incendio en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria en 2018. Esta detonación fue practicada por parte de los TEDAS de la Guardia Civil en Santa Úrsula, Tenerife. Estallaron 3 de 7 proyectiles hallados en la calle. Se investiga quién los depositó ahí. Es el momento en el que se desmantela una red de tráfico de personas entre Marruecos y Canarias. 28 detenidos tras obtener unos beneficios económicos por ello de más de 350.000 euros. Y esta gran columna de humo sorprendía los primeros días de agosto desde El Hierro. Un aparatoso incendio quemó 5.000 metros cuadrados del complejo ambiental del Majano. Debido a su toxicidad, se recomendó a la población que no saliera de sus casas. 21 de agosto, todas las islas estaban en alerta por altas temperaturas y se originó el incendio forestal en el Pinar de Garafía, en La Palma. 300 personas desalojadas y más de 1.400 hectáreas de vegetación quemadas. 2 días después, fuego en La Gomera, en la zona del Jardín de las Creces, en Valle Gran Rey. Se desalojó por precaución. El fuego afectó a 1,5 hectáreas del Parque Nacional de Garajonay. En Arvistar 2.0, no vendemos sueños. En septiembre, Televisión Canaria alertaba de una estafa que supera los 1.000 millones de euros y hay miles de afectados por todo el mundo, entre ellos cientos de canarios. La empresa Arvistar, dedicada a la venta y gestión de Bitcoin, hizo desaparecer su producto. El CEO de la empresa, Santi Fuentes, era detenido en octubre en Tenerife, acusado de estafa, blanqueo y pertenencia a banda criminal. Tras prestar declaración, quedó en libertad con cargos. De confirmarse el presunto fraude, estaríamos ante una de las mayores estafas de criptomonedas detectadas en Europa. Debido a una falla informática que nos ha producido un error y un descuadre, hemos decidido cerrar. Y eso ha afectado a 32.000 familias. Pero ni nos hemos ido, ni nos vamos a quedar los bitcoins de la gente. Y este año se ha llevado a cabo la mayor operación contra el tráfico de hachís por vía marítima de la historia de España. 35 toneladas intervenidas en 4 narcoveleros. Una operación compleja desarrollada en 5 países. 11 detenidos. El valor en el mercado supera los 60 millones de euros. Otra importante operación por parte de la Policía Nacional lograba detener a uno de los fugitivos más buscados de Reino Unido. Se ocultaba en Tenerife. Se le requería por delitos de tentativa de asesinato, lesiones, robo y contra la seguridad del tráfico. Un año en el que también se ha logrado neutralizar a una célula yihadista que reclutaba mujeres. Uno de los detenidos fue localizado en Mogán, en el sur de Gran Canaria. Se dedicaba a captar a mujeres para convenir matrimonios con el fin de que tuvieran hijos a los que adoctrinar. Y fíjense cómo fue detenida una banda de atracadores en Tenerife, infragantis, mientras estaban atracando un mini casino, pistola en mano. Una acción que permitió también a la Guardia Civil esclarecer varios atracos más cometidos en la isla. Sábado 14 de noviembre, espectacular desprendimiento de piedras en la playa de Argaga, en el municipio de Vallehermoso, en la isla de La Gomera. El gobierno decretó el estado de emergencia y se actuó con la movilización de todos los medios aéreos y terrestres en la zona. Afortunadamente no hubo víctimas mortales, aunque 5 personas quedaron aisladas tras encontrarse en la playa. Ocurrió antes de las 3 de la tarde. Como ven, gran parte del risco se desplomaba sobre la carretera, dejando el acceso bloqueado. Y no dejamos la costa. Sorpresa, la que se encontró la Guardia Civil en Lanzarote y Fuerteventura, localizando 9 fardos con 300 kilos de hachís flotando. Aún investigan su procedencia. Y durante estos meses no han parado de repetirse las reuniones multitudinarias entre jóvenes a pesar de las restricciones por la pandemia en los distintos puntos del archipiélago. También altercados en la Universidad de La Laguna que acabaron con la detención de 2 estudiantes después de protestar por una exhibición policial y militar en el interior del recinto. ¡Lleguen ahora, venga!
Impactante atropello múltiple ocurrido en la avenida Naga, en Santa Cruz de Tenerife. El conductor superaba la tasa de alcoholemia permitida, perdió el control del coche y chocó contra varias mesas de los locales de las zonas. 6 heridos. El autor quedó en libertad con cargos. Y estas imágenes corresponden a la detención de uno de los grupos criminales más activos de Tenerife, 7 detenidos por 16 robos con fuerza en viviendas. Por otro lado, la Policía Nacional, junto con la Europol, han detenido a un clan de la camorra italiana que desde las islas operaban en Italia, se ocultaban en Adeje. Y en Gran Canaria, tragedia familiar, 4 personas fallecidas de la misma familia se precipitaron con su coche por un barranco de 120 metros en la Gran Canaria 1 a su paso por los Pinos de Gáldar. Fueron vistos un día después del accidente y para su rescate se tuvo que operar con medios aéreos. Artenara decretó 3 días de luto y les rindió un emotivo homenaje, pero el año terminaba con la desarticulación de una organización dedicada a trasladar a inmigrantes en patera desde Marruecos hasta Canarias con unos beneficios económicos de más de 75.000 euros. Hay 19 detenidos, 10 de ellos en la isla de Lanzarote. Era difícil imaginar una historia como la que nos ha contado 2020. Sin embargo, a pesar de ser uno de los sectores más golpeados por la crisis sanitaria, la creación no ha dejado de brotar en todas sus formas. El arte nos acompañó en las semanas de confinamiento, se empeñó en volver a los escenarios y ha sobrevivido recordándonos que la cultura es un bien fundamental. Repasamos cómo ha sido la actividad cultural del año. La casa donde residió Galdós en Las Palmas de Gran Canaria se llenó el 4 de enero para recordar los 100 años de su fallecimiento. Se rememoraba la vida y obra del que estaba previsto que fuese protagonista de gran parte de la actividad cultural de este 2020. También se inauguró con normalidad otra cita regional, el Festival Internacional de Música de Canarias, que lleva cada año lo mejor de la música clásica a todas las islas. Los festivales comenzaron a llenar la agenda cultural. Se celebraron, entre otros, Miradas Doc en Nicot de los Vinos y la muestra de cine LGTBI celebró su 18ª edición en Puerto del Rosario. En marzo el homenaje fue para Josefina de la Torre, poeta, novelista, cantante y actriz, a la que se dedicó el Día de las Letras Canarias. Fue uno de los últimos eventos culturales que se dieron cita en las islas antes de lo que lo cambió todo. El silencio llenó teatros, salas de cine y conciertos. Todos esos espacios que congregaban a la ciudadanía alrededor de expresiones culturales quedaron congelados en un tiempo sin movimiento. Un movimiento que se trasladó al espacio virtual. Artistas de todas las disciplinas se empeñaron en sacarnos de casa a través de la risa, la música, la pintura o el teatro. Fueron un salvavidas para una situación inesperada y extraña, para una sociedad acostumbrada a vivir en comunidad. Lo hicieron sin esperar más que no ser olvidados al final del camino. Por eso, cuando el movimiento regresó a la calle, salieron para reclamar su espacio. Lo que pedimos es que nos permitan ejercer la actividad, que nos impulsen, que nos den soporte. La gestión cultural se puso manos a la obra para adaptarse a los tiempos posconfinamiento. El estado de emergencia nos ha obligado a poner en marcha procedimientos o procesos que yo los entiendo como complementarios al proceso tradicional. El primer teatro público que lo hizo en toda España fue el Guiniguada. E incluso se abrieron nuevos espacios como el de La Granja en Tenerife. Música, cine, teatro o danza, todo fue regresando a sus escenarios, aunque con cambios. Apuesta por lo local y menos aforo han sido las fórmulas más repetidas para no abandonar al sector ni al público. Nosotros tenemos una programación por barrio, porque aparte del teatro programamos otras cosas y vamos a hacer programación de barrio para que la gente no tenga que ir a un mismo sitio. Así se retomó el estreno de la última producción nacida de Laboratorio Galdós. ¡Tengo mucho frío, leche! Vimos La Jauría o reducidas. O Lucrecia Borgia. Regresamos a las salas de arte para disfrutar de colecciones como las del Centro Atlántico de Arte Moderno, que además estaba de celebración. 30 años del nacimiento de un espacio que mantiene la vocación por conectar con la ciudadanía. Ese es continúa siendo nuestro reto, el poder acercarnos cada vez más al conjunto de la ciudadanía y sobre todo que la ciudadanía haga suyo este espacio.
Otras dos fechas destacadas de este 2020. Celebramos los 100 años del nacimiento del poeta Pedro Lescano y para homenajear su figura se estrenó un texto, el de Desconfianza, que fue censurado durante 76 años. Y la dama del misterio Agatha Christie nació un 15 de septiembre de hace 130 años. En su vida, Canarias jugó un papel importante. Su paso por las islas en 1927 fue parte de un momento vital que la convirtió en la escritora universal que hoy conocemos y de la que han bebido generaciones y generaciones de novelas de género negro y policíaco. A mí me ayudó muchísimo a escribir. Precisamente nuestro autor más reconocido en este género, Alexis Ravelo, publicaba este año Un tío con una bolsa en la cabeza, que a través de una original trama vuelve a adentrarse en el thriller político. Saboreo el salitre de tus labios al cantar. Sin duda, el fenómeno literario del año en Canarias ha sido Panza de burro, de Andrea Abreu. La tinerfeña no ha parado de recibir reconocimiento dentro y fuera de las islas, aunque el más importante ha sido el del público, que ha respaldado edición tras edición de su primera novela. 20.000 ejemplares vendidos, la traducirán en 8 idiomas y ya se han vendido los derechos audiovisuales del libro. En papel, pero en formato cómic, Raico Pulido dedicó su última obra a la figura de Viera y Clavijo, y de nuevo Galdós sirvió de inspiración para la cultura este año. Alberto Hernández y Antonio Becerra bucean en el año en el que Pérez Galdós escribió Tristana con la novela gráfica 1892. Tu luz, prendida a base de palabras que bailando hacen reír. El mundo de la viñeta recordará sin duda este año. En 2020 nos dejaba el maestro Quino. El creador de Mafalda dejó huérfanos a lectores y viñetistas de todo el mundo que le rindieron homenaje como mejor saben. Quino va a ser eterno, va a ser referente bueno, por años y décadas y siglos, ¿no? Acabamos deseándoles lo mejor para este 2021. Más información en próximos Telenoticias, en la web y en las redes de Radio Televisión Canaria. Les esperamos la semana que viene. Adiós.